Pero no se nos puede pasar que el Real Madrid sigue ahí preparando lo que es la pretemporada, la siguiente temporada en la que todos nosotros tenemos bastante ilusión depositada. Así que sin mucho más cuento, vamos a analizar un par de cosillas por allí bastante interesantes y sin más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Así que nada, vamos a comentar un par de cosas como les había comentado. Lo primero es que el día de hoy se han incorporado a los entrenamientos los amigos, además 3 españoles como Nacho, Carvajal y el último Joselu, que bueno, se ha convertido en el penúltimo fichaje del Real Madrid, el cuarto fichaje que ha hecho el Real Madrid para la siguiente temporada. Algo bastante interesante debido a que, bueno, como les digo, si la idea es que Joselu sea el delantero centro del Real Madrid en la 23-24, sí es un problema. Si es un futbolista para ser un delantero con algunos minutos importantes, algunos momentos concretos, creo que es un gran acierto del club tener a este futbolista y sobre todo de que viene a cumplir el papel que cumplía Mariano, que era exactamente nada. Así que todo lo que haga va a ser mejorar esa posición que cubría el amigo Mariano Díaz Mejía. Muy bien, además de los entrenamientos hay algo que se ha hecho oficial esta mañana y es que Jesús Vallejo se va una vez más al Granada después de haberlo hecho hace un par de temporadas. Vallejo vuelve al club Granada y pues nada, en modo sesión, creo que no hay nada de opción a compra, o sea, particularmente no es un movimiento el que el Real Madrid le favorezca mucho en el aspecto económico seguramente, pero sí es interesante, mis queridos amigos, que bueno, el futbolista, uno de los futbolistas que quedaban en la plantilla de esos que Ancelotti no quiere ni ver ni en pintura, pues el Real Madrid también se lo ha sacado de encima, como ha sucedido con Hazard, este mismo Vallejo, ha sucedido con Mariano, que bueno, era inevitable debido a que finalizaba su contrato y pese a los esfuerzos de su representante por intentar conseguir una renovación, ha terminado saliendo. Eso es uno de los puntos que hay que reconocerle al club. Hay que reconocerle al club que ha estado atento y movilizando esas piezas porque era algo que le criticamos hace mucho tiempo. Ancelotti miraba al banquillo, veía a Vallejo, Odriozola, Mariano, Hazard, en su tiempo Gareth Bale y decía, pero ¿esto qué es? O sea, entonces ahí muchas veces criticamos a Ancelotti porque decíamos que no rota, pero después nos fijamos en el banquillo y decía que es que no había para hacer rotaciones. Ahora sí está el Real Madrid construyendo una plantilla competitiva, al menos en el papel, una plantilla que puede generar rotaciones a su entrenador Carlo Ancelotti, que seguramente bien le vendrá. Así que nada, bien por el Madrid, Jesús Vallejo toda la suerte del mundo y ojalá el Real Madrid pueda sacar un provecho bastante importante de esto. Me gustaría comenzar a hablar también, perdón, de algo que ha comentado Rudiger, quien, bueno, ha conseguido algunas declaraciones donde dice lo siguiente. Hubo muchos rumores y cada vez que aparece el nombre del Paris Saint-Germain digo que esto no es lo que estoy buscando. Esto no es nada contra París. Yo creo que es un club bonito, pero mi hermano, el Real Madrid, es el Real Madrid. Comentaba Antonio Rudiger que, bueno, recordarán que en el partido de vuelta contra el Manchester City en el Etihad Stadium salió muy molesto. Creo que con muchísima razón, seguramente él creía que merecía jugar, todos creo que lo pensábamos también, sobre todo por el momento en que estaba pasando Militao, hasta por el mismísimo Álava, bueno, cosas puntuales, pero todo parece indicar que Rudiger está muy contento en pertenecer al club más importante de todos los tiempos y bueno, queda en evidencia cada vez que se pone delante de un micrófono. Muy bien por Antonio Rudiger y que sigan los éxitos de la mano de el Real de Madrid, como dice el señor Cristóbal Soria de una manera despectiva. Otra información importante que hay por acá es que bueno, el Villarreal, que todos sabemos que ha traspasado a Pau Torres, que por cierto, hoy el Arsenal ha fichado a Declan Rice por 120 y pico de millones, una absoluta locura. Claro que me parece un gran futbolista, pero después estamos llevándonos las manos a la cabeza cuando decimos que el Madrid, que no sé qué más, es lo que me parece hipócrita. Lo que les estaba comentando, el Villarreal quiere a Rafa Marín para reemplazar a Pau Torres. Y voy a enlazar esta noticia con otra que he visto que sacó José Félix Díaz en el diario Marca, que el Real Madrid pretende sacar 25 millones de euros esta temporada por la cantera y que particularmente se plantea algunas ventas, etcétera. Lo cierto es que este hombre parece que está en el mercado y solamente me quiero hacer una cosa, pese a lo que él necesita o quiere sacar el Real Madrid con los futbolistas de la cantera, hay algo que yo quiero aclarar y es que el Real Madrid no debe darle ni agua al puto Villarreal. Recordarán ustedes que el Madrid preguntó por Pau Torres y le dijeron que costaba 60 millones de euros, una cifra absolutamente impensable por el
pedazo de muertazo este. Es algo que, bueno, cayó mal, pero es algo que yo agradezco también, se lo tengo que reconocer, porque que el Real Madrid no haya fichado al muerto este, es que me parece uno de los mejores aciertos que haya podido pasar. Y como les digo, bien por el Madrid por no hacer ese fichaje. Y repito, si estos quieren venir a preguntar por el hombre este, que tampoco lo conoce nadie, lo conocerá la gente que sigue la cantera. 60 millones, lo mismo, hay que empezar a aplicarles la misma medicina, la misma dosis, y dejar de reforzar a estos sinvergüenzas que siempre están perjudicando al Real Madrid, que siempre están hablando mal del Real Madrid, que siempre que van a los estadios hablan mal del Real Madrid, lo que sea. Hay que dejar de poner la mejilla. Vamos a ponernos serios, que ellos no son los únicos clubes que existen, y encima de eso, mis queridos amigos, afuera hay muchísimo más dinero que en España. Tocará un poquito más tarde, vender un poco más tarde o tardarse un poco más en lo que es cualquier traspaso, pero estaríamos dándole una lección que, bueno, vamos a hablar del Real Madrid, vamos a hacer lo que quiera, vamos a reventar al Madrid cuando venga a hacer algún fichaje a nuestro club, pero bueno, vamos a recibir el mismo trato. Es el momento de dar el mismo trato que estamos recibiendo nosotros. Ya basta de ser ese club, señor, que se aguanta absolutamente todo. Quiero cerrar este video hablando de Toni Kroos y de Arda Güler. Y es que, bueno, este chico, el turco, está generando mucho hype en el madridismo, y creo que con muchísima razón. Creo que una de las cosas que más alto tiene este fichaje es que el Madrid se lo arrebató al Barça, así de sencillo, se lo arrebató al Barça cuando muchas informaciones apuntaban que este hombre quería ir al Fútbol Club Barcelona, y se lo ha terminado arrebatando. Así que es uno de los motivos por lo cual hay tanto hype con este futbolista. Pero una de las cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas desde que empezaron los entrenamientos es que se han publicado muchos videos de este hombre haciendo ruletas, malabares con el balón, grandes golazos, limpiando las telarañas del Valdebebas. Un montón de cosas bastante interesantes. Y bueno, aquí en este momento les voy a colocar encimita un video muy corto que he visto en Twitter, donde se ve a Arda haciendo un regate imposible, una especie de ruleta donde termina marcando un golazo. Y allí también se ve a Toni Kroos llevándose las manos a la cabeza, algo absolutamente de locos. Y como yo les digo, está bien. Como les he dicho desde un momento que se oficializó el fichaje, si específicamente nos ceñimos a lo que es los highlights, nos vamos a encontrar con un Ronaldo Nazario combinado con Haaland. Pero hay que tener paciencia, tranquilidad. Tiene 18 años, parece tener un futuro espeluznantemente espectacular, pero hay que tener paciencia. Pero ya les digo yo, que un tipo como Toni Kroos, con toda la experiencia, toda la carrera por delante que tiene, que vea a este chico y se lleve las manos a la cabeza, quiere decir que Kroos está viendo algo en este hombre que a lo mejor nosotros no vemos detrás de una cámara. Pero ojito, ojito, porque ya también hay muchas informaciones de que este chico va a ser muy importante en esta misma temporada, así que a tener en cuenta. Ya veremos qué acaba pasando. Me gustaría saber su opinión, qué les parece todo esto del tema este de Rafa Marín, de Pau Torres. ¿Qué les parece el tema este de Arda? ¿Qué les parece todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy? Me toca despedirme en este momento. Si me estás viendo por primera vez o si ya me habías visto pero no estaba suscrito, te invito a hacerlo porque me ayuda muchísimo. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.